la flauta en los labios de Dios. Al ver a la gente, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos. Y, abriendo su boca, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y regocijaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada vale ya, sino para tirarla afuera, a que la pisen los hombres. El Evangelio empieza de una forma increíblemente hermosa, ningún otro libro comienza de esa manera, ningún otro libro puede empezar de esa manera. La Biblia es el libro de los libros. Ese es el significado exacto de la palabra Biblia. El libro. Es el documento más preciado que la humanidad posee. Por eso se le llama testamento, porque en ella Jesús es el testigo de Dios, su testamento. Es la única prueba posible. Dios no puede ser demostrado, solo un hombre como Jesús puede ser su testimonio. El Evangelio contiene toda la belleza del florecimiento de Jesús, sus bienaventuranzas. Esas afirmaciones son las más hermosas jamás hechas. Ni siquiera Buda o Lao Tse han hablado de esta manera. Buda es muy filosófico, muy refinado. Jesús es muy simple, sencillo. Jesús habla como un aldeano, un granjero, un pescador. Pero aunque habla como la gente común, sus palabras tienen solidez, concreción, realidad. Las palabras de Buda son abstractas. Son palabras muy elevadas, filosóficas. Las palabras de Jesús son muy de la tierra, son muy mundanas. Tienen la fragancia que desprende la tierra cuando empieza a llover, el olor a tierra mojada, el aroma que se percibe a la orilla del mar, la fragancia del océano, de los árboles. Las palabras de Jesús están muy conectadas con la tierra, muy enraizadas en ella. Es un hombre mundano, y ahí reside su belleza. Nadie más puede compararse con esa belleza. El cielo está bien, pero es abstracto, está muy lejos, muy distante. Por eso os digo que no hay otro libro que empiece como lo hace el Evangelio. Ningún otro libro habla como lo hace el Evangelio. La palabra Evangelio, Gospel en inglés, viene de la palabra Gospel, God, Dios. Spell. Representación. Representación de Dios. Dios habló a través de Jesús. Jesús es como un bambú hueco. La canción es de Dios, y las metáforas de Jesús son la verdad de la vida. No enreda los conceptos, simplemente muestra la verdad tal y como es. Primero el comienzo. El libro de las generaciones de Jesús Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y este a Jacob. Jacob engendró a Judá y Judá a Faré y Faré engendró a Esrón y este a Aram y así sucesivamente. Después. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús que fue llamado Cristo. A continuación esta genealogía se detiene de repente. 42 generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesús. El Evangelio registra estas 42 generaciones, y de pronto nace Jesús y la genealogía se para. Súbitamente llega el punto final. Porque Jesús es la realización. No existe un más allá. Jesús es la culminación, no existe posibilidad de ir más allá. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y así sucesivamente. A partir de ahí no puede irse más allá de Jesús. Se ha alcanzado lo supremo. Jesús es el florecimiento y la realización. Por eso la Biblia llama a Jesús el pleroma, la realización. Esas 42 generaciones se completan con Jesús. Toda la historia que precede a Jesús se completa con él. El hogar ha llegado. Él es el fruto, el crecimiento, la evolución de esas 42 generaciones. Jesús es la realización, por eso el Evangelio no habla más allá de él. Jesús no engendró a nadie, Jesús se engendró a sí mismo. Este es el significado de la palabra Cristo. Existen dos tipos de nacimiento. Uno, por medio de otros del padre y de la madre, un nacimiento corporal. El otro nacimiento tienes que dártelo a ti mismo, tienes que nacer de ti mismo.
Tienes que ser el útero, el padre, la madre, y el niño. Tienes que morir al pasado y nacer al futuro. Tienes que engendrarte a ti mismo. Por eso digo que el libro comienza de una manera increíblemente hermosa, muy significativa. Jesús no engendró a nadie, se engendró a sí mismo. Este es el significado de crucifixión y resurrección. Se crucifica el cuerpo, el espíritu no puede ser crucificado. El cuerpo puede ser destruido, el espíritu no puede ser destruido. El cuerpo es denso. Una espada puede cortarlo, el veneno puede matarlo. Incluso aunque nada vaya a matarlo, la muerte llegará y el cuerpo se habrá ido. Tiene que marcharse, está sujeto a irse. Solo permanece allí en el momento presente. Aquellos que son conscientes, utilizan su tiempo para crear espíritu en ellos. El cuerpo es como las uvas. Las uvas tienen que extinguirse. No puedes guardarlas por mucho tiempo, se pudrirán. Pero de ellas puedes hacer vino, por eso también se le llama espíritu. Puedes crear espíritu de tu ser, un vino. Las uvas no puedes acumularse, son temporales, momentánea. Pero el vino puede permanecer siempre. De hecho, cuanto más añejo, más preciado y valorado es. Tiene una duración atemporal, algo que pertenece a la eternidad. El cuerpo es como las uvas, y si lo utilizas correctamente, puedes crear vino dentro de ti. El cuerpo desaparecerá, pero el vino puede permanecer, el espíritu puede permanecer. Jesús ha hecho muchos milagros. Uno de ellos es transformar el agua en vino. Esto es una metáfora, no lo tomes literalmente. Si lo tomas literalmente, destruyes su significado, su sentido. Y si tratas de demostrar que es un hecho histórico, eres un estúpido. Y contigo. Jesús también parece un estúpido. Son metáforas del mundo interior. El mundo interior no puede ser expresado literalmente, sino simbólicamente o alegóricamente. Convertir el agua en vino únicamente significa crear lo eterno, convertir lo que no perdura en aquello que sí perdura. Si guardas agua, antes o después empezará a oler mal. Sin embargo, puedes guardar vino durante años, siglos. Y cuanto más tiempo pase mejor será, más fuerte, más potente. El vino es una metáfora de lo eterno. Jesús se transforma a través del sacrificio. Nunca nadie puede transformarse sin sacrificio. Tienes que pagar por ello. La cruz es el precio que se paga. Tienes que morir para volver a nacer, tienes que perderlo todo para ganar a Dios. Jesús se engendró a sí mismo. Este fenómeno sucedió en la cruz. Durante un momento él dudó, estaba muy desconcertado, lo cual es natural. Durante un momento no podía ver a Dios en ninguna parte. Todo estaba perdido, estaba perdiéndolo todo. Iba a morir y parecía que no hubiera ninguna posibilidad, y esto le ocurre a todas las semillas. Cuando se introduce la semilla en la tierra, hay un momento en el que se pierde a sí misma, y deberá dudar las mismas dudas que tuvo Jesús en la cruz. La semilla está muriendo y debe agarrarse al pasado. Quiere sobrevivir, nadie quiere morir. Y la semilla no puede imaginar que esto no es por mucho tiempo se pudrirán. Pero de ellas puedes hacer vino, por eso también se le llama espíritu. Puedes crear espíritu de tu ser, un vino. Las uvas no puedes acumularse, son temporales, momentánea. Pero el vino puede permanecer siempre. De hecho, cuanto más añejo, más preciado y valorado es. Tiene una duración atemporal, algo que pertenece a la eternidad. El cuerpo es como las uvas, y si lo utilizas correctamente, puedes crear vino dentro de ti. El cuerpo desaparecerá, pero el vino puede permanecer, el espíritu puede permanecer. Jesús ha hecho muchos milagros. Uno de ellos es transformar el agua en vino. Esto es una metáfora, no lo tomes literalmente. Si lo tomas literalmente, destruyes su significado, su sentido. Y si tratas de demostrar que es un hecho histórico, eres un estúpido y, contigo, Jesús también parece un estúpido. Son metáforas del mundo interior. El mundo interior no puede ser expresado literalmente, sino simbólicamente o alegóricamente. Convertir el agua en vino únicamente significa crear lo eterno, convertir lo que no perdura en aquello que sí perdura. Si guardas agua, antes o después empezará a oler mal. Sin embargo, puedes guardar vino durante años, siglos. Y cuanto más tiempo pase mejor será, más fuerte, más potente. El vino es una metáfora de lo eterno. Jesús se transforma a través del sacrificio. Nunca nadie puede transformarse sin sacrificio. Tienes que pagar por ello. La cruz es el precio que se paga. Tienes que morir para volver a nacer, tienes que perderlo todo para ganar a Dios. Jesús se engendró a sí mismo. Este fenómeno sucedió en la cruz.
Durante un momento él dudó, estaba muy desconcertado, lo cual es natural. Durante un momento no podía ver a Dios en ninguna parte. Todo estaba perdido, estaba perdiéndolo todo. Iba a morir y parecía que no hubiera ninguna posibilidad, y esto le ocurre a todas las semillas. Cuando se introduce la semilla en la tierra, hay un momento en el que se pierde a sí misma, y deberá dudar las mismas dudas que tuvo Jesús en la cruz. La semilla está muriendo y debe agarrarse al pasado. Quiere sobrevivir, nadie quiere morir. Y la semilla no puede imaginar que esto no es la muerte, que pronto resucitará envuelta de mil maneras, que pronto empezará a desarrollarse como brote. La muerte de la semilla será el nacimiento del árbol, y tendrá muchas hojas, flores y frutos, y vendrán pájaros que se posarán en sus ramas y harán sus nidos, y la gente se sentará bajo la sombra del árbol. Y el árbol hablará con las nubes y las estrellas de la noche, y jugará con el cielo, y bailará con el viento. Y habrá gran regocijo. Pero ¿cómo puede conocer esto la pobre semilla que nunca ha sido otra cosa antes? Es inconcebible. Por eso Dios es inconcebible. No se le puede demostrar a la semilla que esto es lo que le va a ocurrir, porque suponiendo que la semilla pidiera, entonces déjame ver qué vas a hacer, esto es imposible, no puedes hacerle ver lo que le va a ocurrir. Va a suceder en el futuro, y, cuando ocurra, la semilla habrá dejado de estar. La semilla nunca podrá encontrarse con el árbol. El hombre nunca se encuentra con Dios. Cuando el hombre ya no está, Dios desciende. Jesús dudó, estaba preocupado, desconcertado. Gritó, casi le gritó al cielo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué me torturas así? ¿Qué mal te he hecho? Mil y una cosas debieron cruzar por su mente. La semilla está muriéndose, y es completamente ajena a lo que va a ocurrirle a continuación. No pude concebir cuál será el próximo paso, de ahí la necesidad de fe, de confianza. La semilla tiene que confiar en que el árbol nacerá. Con todas sus dudas, todo tipo de miedos, inseguridades, angustias, ansiedad, a pesar de todo ello, la semilla tiene que confiar en que el árbol nacerá, que el árbol va a tener lugar. Es un salto hacia la fe. Este salto le sucedió a Jesús, se relajó en la cruz y dijo: venga a mí tu reino. Hágase tu voluntad y... Su corazón palpitaba. Es natural. Tu corazón también palpitará, tú también tendrás miedo cuando te llegue el momento de la muerte, cuando llegue ese momento en el que desapareces y te pierdes en una especie de nada, y que parece que no hay manera de sobrevivir, y tienes que rendirte. Te puedes rendir de dos formas. Contra tu voluntad, en cuyo caso perderás el verdadero objetivo, simplemente morirás y volverás a nacer. Si puedes relajarte con profunda aceptación y confianza, si puedes rendirte sin ninguna resistencia, y eso es lo que Jesús hizo, este es su milagro más grande. Para mí este es el milagro, no que devolviera la salud a los enfermos, que hiciera ver a los ciegos, curara a los leprosos o incluso resucitara a Lázaro, para que volviera a la vida estando ya muerto. No, para mí estos no son los verdaderos milagros, todos son parábolas, metáforas. Todos los maestros han dado ojos a los que estaban ciegos y oídos a los sordos. Todos los maestros han sacado a la gente de la muerte que ellos llaman vida, los han sacado de sus tumbas. Estos son metáforas. El auténtico milagro es cuando Jesús, a pesar de sus dudas, preocupaciones, sospechas, se relaja, se rinde y dice: hágase tu voluntad. En ese momento Jesús desaparece y nace Cristo. Teilhard de Chardin lo llama cristogénesis. Jesús engendrando a Cristo. Mediante la cristogénesis, el hombre se transforma en lo que realmente es. Pierde aquello que no es y se convierte en lo que es. El hombre se vuelve Cristo. Pero un Cristo, nunca un cristiano. Un cristiano es aquel que sigue el dogma cristiano. Cristo significa aquel que muere como semilla y se convierte en un árbol. Cristo significa abandonar el ego, desaparecer como uno mismo y aparecer en otro plano, un tipo de transfiguración. Una resurrección. Cristo significa que ya no estás solo. Dios está en ti y tú estás en Dios. Esta es la paradoja de la consciencia de Cristo. Cristo muchas veces se llama a sí mismo Hijo del Hombre y muchas otras veces Hijo de Dios. Es las dos cosas. Hijo del Hombre en lo que al cuerpo concierne, e Hijo de Dios en lo que se refiere a la consciencia. La mente es el mecanismo de la consciencia, al igual que el cuerpo es el soporte del espíritu. La mente pertenece al cuerpo, la consciencia al espíritu. Jesús es la paradoja. Por un lado es hombre y por otro es Dios. Y cuando Dios y hombre trabajan juntos, no hay por qué sorprenderse si ocurren milagros. Los milagros se producen solo cuando Dios y el hombre funcionan juntos en colaboración. León Tolstoy dijo:
Cristo es Dios y el hombre trabajando juntos, caminando juntos, danzando juntos. San Agustín dijo: sin Dios el hombre no puede existir. Sin el hombre, Dios no existe. Cristo es la combinación, la unión de lo finito con lo infinito, el tiempo y la eternidad encontrándose y fundiéndose el uno en el otro. Un viejo jardinero estaba cavando su terreno cuando pasó por allí un sacerdote. O incluso resucitará a Lázaro, para que volviera a la vida estando ya muerto. No, para mí estos no son los verdaderos milagros, todos son parábolas, metáforas. Todos los maestros han dado ojos a los que estaban ciegos y oídos a los sordos. Todos los maestros han sacado a la gente de la muerte que ellos llaman vida, los han sacado de sus tumbas. Estos son metáforas. El auténtico milagro es cuando Jesús, a pesar de sus dudas, preocupaciones, sospechas, se relaja, se rinde y dice: hágase tu voluntad. En ese momento Jesús desaparece y nace Cristo. Teilhard de Chardin lo llama cristogénesis. Jesús engendrando a Cristo. Mediante la cristogénesis, el hombre se transforma en lo que realmente es. Pierde aquello que no es y se convierte en lo que es. El hombre se vuelve Cristo. Pero un Cristo, nunca un cristiano. Un cristiano es aquel que sigue el dogma cristiano. Cristo significa aquel que muere como semilla y se convierte en un árbol. Cristo significa abandonar el ego, desaparecer como uno mismo y aparecer en otro plano, un tipo de transfiguración. Una resurrección. Cristo significa que ya no estás solo. Dios está en ti y tú estás en Dios. Esta es la paradoja de la consciencia de Cristo. Cristo muchas veces se llama a sí mismo Hijo del Hombre y muchas otras veces Hijo de Dios. Es las dos cosas. Hijo del Hombre en lo que al cuerpo concierne, e Hijo de Dios en lo que se refiere a la consciencia. La mente es el mecanismo de la consciencia, al igual que el cuerpo es el soporte del espíritu. La mente pertenece al cuerpo, la consciencia al espíritu. Jesús es la paradoja. Por un lado es hombre y por otro es Dios. Y cuando Dios y hombre trabajan juntos, no hay por qué sorprenderse si ocurren milagros. Los milagros se producen solo cuando Dios y el hombre funcionan juntos en colaboración. León Tolstoy dijo: Cristo es Dios y el hombre trabajando juntos, caminando juntos, danzando juntos. San Agustín dijo: sin Dios el hombre no puede existir. Sin el hombre, Dios no existe. Cristo es la combinación, la unión de lo finito con lo infinito, el tiempo y la eternidad encontrándose y fundiéndose el uno en el otro. Un viejo jardinero estaba cavando su terreno cuando pasó por allí un sacerdote. Jorge, dijo el clérigo, es maravilloso lo que Dios y el hombre pueden hacer cuando trabajan juntos. Sí, señor, pero tendría que haber visto el jardín el año pasado cuando lo tenía para él solo. Sí, eso es verdad. El hombre a solas es impotente. Dios tampoco puede trabajar solo. Dios a solas es potente pero le falta un instrumento. El hombre solo es como un bambú hueco sin nadie para crear una canción en él, nadie que lo llene de música, armonía, melodía. Dios a solas tiene capacidad para crear una melodía pero le falta un bambú hueco con el que hacer una flauta. Cristo es la flauta en los labios de Dios. Por lo tanto, lo que quiera que venga de Cristo es gospel, God igual Dios, spell igual representación, es gospel, evangelio. 14 generaciones y por tanto, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones. Esto también es muy simbólico. Los libros como la Biblia no están escritos por gente común, son lo que George Gurdjieff solía llamar arte objetivo. La Biblia es uno de esos trabajos representativos del arte objetivo en el mundo. No es como un libro escrito por Shakespeare o Cálidas. Ellos crean arte subjetivo. Escriben algo, escriben muy bellamente, tienen sentido estético, pero son tan inconscientes como cualquier otro ser humano. Tienen olfato para la belleza, pero están tan dormidos como cualquiera. Su trabajo artístico es subjetivo. Se expresan a sí mismos. Libros como los Vedas, el Corán, la Biblia, los Upanishads no están escritos por gente dormida, no están escritos como bella poesía o prosa. Están escritos por gente que conoce la verdad, que han despertado a la verdad. Por eso, lo que quiera que escriban es casi como un mapa. Tienes que descifrarlo, tienes que decodificarlo, de lo contrario seguirás perdiéndotelo. Sigue. Continúa con la siguiente parte.